Lo voy a invitar que busquen el libro de Nahum. ¿Ah? Séptimo profeta menor. Libro de Nahum. Después del libro de Miqueas. Dicen cuando lo tengan. Es un libro pequeñito, son 3 capítulos solamente. O sea que tal vez su Biblia grande se lleva unas 2 páginas nada más. Nahum, ¿lo tienen? Libro de Nahum. Nahum, el nombre significa consolación o consuelo. ¿Ya todo lo tienen? Mira cuánto cerca ya. Es un libro chiquitico. Si se le pasan 3 páginas, lo paso de largo. Para atrás. Verá que todos lo tengan en sus manos para que podamos seguir. Ahí va cerca. Mira, hermano, es muy chiquitico, una sola o 2 paginitas de ahí, pues no se le va a perder. Mire, este libro de Nahum es totalmente diferente a todos los libros de la Biblia. Es un libro especial. Es un libro de un mensaje de consolación, como el nombre de Nahum significa, un mensaje de consolación para el pueblo de Judá. Pero a su vez es un libro que nos explica y nos revela el carácter de Dios. Si yo le preguntara a usted cómo es Dios, me lo pregunté a las muchachas el jueves. Si yo le pregunto a usted cómo es Dios, ¿qué me diría usted? Ayúdame pues, yo soy medio quedadito a veces. ¿Cómo es Dios? Es hermoso. Candelaria. Es bueno. ¿Qué más me dijeron por ahí? Misericordioso. ¿Cómo lo ve el hermano Hilario? Poderoso. ¿Cierto? ¿Algo más? Perdonador. Consolador. Todos son atributos de Dios. Y esos son los que más nos gustan. Son bien bonitos. Esta profecía revela algo acerca de Dios con mucha más claridad que cualquier otro libro de la Biblia. Porque nos revela el carácter de Dios. Un atributo de Dios que le fue dado a Nahum para revelar. La ira de Dios. ¿Ve? La mayoría de las personas tienen un Dios amoroso, bueno, amable, misericordioso, perdonador, celoso. Pero casi nadie le gusta la parte de que se aira, de que es un Dios justo, de que puede castigar, de que puede enjuiciar. Porque se han hecho la imagen del Dios bueno y no les entra por aquí que yo no creo que Dios, que es amor, pueda ser también fuego consumidor. Entonces, Nahum lo pone clarito. El libro de Nahum dice, ok, ustedes se pueden imaginar que Dios es bueno, pero a Dios le gustan las cosas correctas. Él le gusta que las cosas se hagan bien. Y sobre todo, le molesta que se metan con su pueblo, que se metan con su gente. En la historia, hace poco vimos a Jonás. Dios envió a Jonás con un mensaje para ¿cuál pueblo? Nínive. Dios, ve y predícales que se arrepientan porque los voy a borrar de este mundo. Los voy a castigar. Y Jonás no quería predicarle. ¿Por qué? Porque él sabía que la palabra de Dios tiene poder y que se iban a arrepentir y que si se arrepentía Dios los iba a perdonar. ¿Ustedes saben lo duro que es eso? Que usted diga, no le voy a predicar a esa gente
Porque si le predico, se arrepienten y Dios lo va a perdonar. De repente usted tiene a alguien que no le gusta y dice, ¿para qué le voy a hablar de Dios? A veces se arrepiente. Eso fue lo que pasó con Jonás. Pero Jonás fue y predicó. Después que usted sabe, se lo tragó un pescado grande y lo vomitó en la orilla. Y Dios está bien, Señor. ¿Quién no le va a predicar hacia él? Imagínense que usted unos días es un pescado. Pues y le predicó, y la historia dice que ese pueblo se arrepintió desde el rey hasta el más humilde. Y por lo tanto Dios retuvo la ira que tenía contra ellos y el castigo que le tenía prometido. Y los perdonó. Ahora vemos a Nahum. Y usted dirá, ¿qué tendrá que ver Nahum con Jonás? Bueno, Nahum vino a predicarle, a profetizarle al mismo pueblo de Nínive 100 años después. 100 años después. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Nínive, después que se arrepintió, pasaron 100 años y se arrepintió de haberse arrepentido, volvieron a hacer lo mismo. Se parece tanto a la vida de nosotros, ¿eh? Que Dios nos da una alerta y nos dice, hijo, pórtate bien, porque yo al que amo disciplino. Entonces te portas bien por un tiempo mientras te pasa el susto, y cuando te pasa el susto, vuelves a lo mismo. Y vuelve Dios a decirte, hijo mío, oye lo que dice mi palabra, oye lo que yo soy capaz de hacer, porque yo al que amo disciplino. Entonces la gente piensa, no, Dios que es amor no puede tener ira, no puede ser celoso. ¿Y usted sabe por qué cela uno? Porque uno ama. El que no cela, no ama. Si Dios no nos disciplinara y si Dios no pusiera sus ojos sobre nosotros, significaría que no nos quiere, que no nos ama. Pero nosotros que somos de Dios, su iglesia, ¿verdad? Y su iglesia es su esposa, nosotros somos la novia, la esposa. Y cada vez que estamos allá afuera coqueteando con el mundo, Dios es celoso. No le gusta eso. Podemos ver aquí en Nahum, capítulo 1, versículo 2. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Nadie me dijo que Dios era vengador? Nadie me dijo que Dios es vengador. ¿Cómo es posible? Bueno, la Biblia dice así. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él hienden las peñas. Dios en verdad bendiga nuestra vida a través de esta palabra, para que empecemos a ver a Dios como otra característica, de que Dios es celoso y vengador, de que Dios no va a tener por inocente al culpable. Gloria a Dios, que es tardo para la ira, o sea que es lento para la ira, pero es grande en poder. Él puede hacer lo que sea. Usted no conoce una persona, yo soy ese tipo de persona, una persona pacífica, que usted se puede meter con ella. Usted lo puede fastidiar, se parece al hermano Hilario que estoy escribiendo. Usted lo puede fastidiar. Usted puede venir todos los días a fastidiar la paciencia y está tranquilo. No hay problema. Pero no le llene el vaso. No lo fastidie más de la cuenta. Porque el día que se ponga bravo, se pone bravo. Hermano Hilario. Amén, amén. Y aquí lo que nos dice Dios es lo mismo. Dios es tardo para la ira. Dios es lento para molestarse, pero llega el momento en que dice, ya está bueno, ya está bueno. Una cosa es que sea tardo y otra es que nunca se moleste.
Entonces es tardo para la ira, pero es grande en poder. O sea que el día que se moleste, tiene todo el poder. Es Dios, es nuestro Señor. O sea que hay personas tranquilas que por muy tranquila que sea, llega un momento que dicen, no, ya está bueno, ya usted me fastidió demasiado la paciencia. Ya no puedo seguir soportando porque ya es un abuso. Entonces Dios, cuando ve a su pueblo que anda de pecado en pecado y en pecado, tiene misericordia y se tarda para irarse. Pero llega un momento y dice, está bueno, ya está bueno con ustedes. Si soy justo, tengo que derramar mi justicia. Si soy justo, tengo que llamarlos a disciplina. Entonces es cuando viene Dios y derrama su justicia sobre nosotros. ¿Cómo es posible que el pueblo de Nínive se haya arrepentido de sus pecados y haya vuelto a lo mismo, cuando sabía que Dios lo quería destruir por eso? ¿Cómo es posible que nosotros, sabiendo lo que Dios puede hacernos a nosotros en su disciplina, en su ira, no terminemos de entender el mensaje de Dios? No terminemos de enderezar el camino completamente para que Dios no esté molesto con nosotros en ningún momento. Tenemos que abrir los ojos. Esta es una profecía y una aplicación individual para cada uno. Es una aplicación individual. Para aquellos que creen que Dios es puro amor y que nunca se molesta, es mejor que aprendamos de lo que dice esta palabra aquí. Es mejor que aprendamos de Nahum, que Dios es capaz de molestarse, de enfurecerse con nosotros. Pero que Dios es amor y por lo tanto se aguanta. ¿Ustedes creen que si Dios no fuera tardo o lento para molestarse, cómo sería nuestra vida? Si Dios fuera como alguno de nosotros que se molesta de nada. Imagínense, de repente digan, si Dios fuera como yo, pobrecito este mundo. Al menos soy tranquilito, pero hay otros que no están tranquilitos. Entonces digo usted, piénselo nada más por un momento, si Dios fuera como yo, ¿cómo le iría a este mundo? Gracias a Dios que Dios es Dios y es lento para molestarse, porque si no la cosa fuera muy diferente. La ira de Dios es el resultado de su amor. ¿Por qué nosotros nos molestamos con nuestros hijos? ¿Por qué le llamamos la atención? ¿Porque somos malos? No, por amor. Por amor te llamo la atención, por amor te disciplino, por amor a veces te aprieto un poquito más las tuercas. No por rabia, no por otra cosa. Mire, si hay algo cierto en este mundo es que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Yo creo que entiendan bien eso. Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero no ama el pecado que podamos cometer. Pero como Dios es justo, en su momento Él tiene que arreglar ese pecado. Dios tiene que decir, no más, este pecado no más, y actúa sobre ese pecado. Pero cuando actúa sobre el pecado, ¿quién lleva? El pecador. O sea, Dios no va contra el pecador realmente, Él va contra el pecado, porque Él ama al pecador. Pero lo que endereza al pecado tiene que llevar sus consecuencias el pecador. Mire, Dios cuando la persona se identifica con el pecado, pues nosotros podemos faltar, nosotros podemos cometer pecado, y es una cosa ocasional. Pero si usted se mantiene en ese pecado continuamente, usted se identifica con ese pecado. Y es cuando Dios dice, no, ya esto no es ocasional, ya esto es algo continuo. Por lo tanto, tengo que quitar ese pecado de tu vida. Y va contra el pecado. Y esa ira de Dios que va contra el pecado, se dirige contra el pecador automáticamente. Entonces sufren las consecuencias. Jesús dijo en Mateo 26:52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Mira, apártate de lo que estás haciendo, porque al final vas a sufrir por lo que estás haciendo. Apártate de las cosas en las que estás metido, porque te están llevando por un lugar que vas a sufrir. Mateo 6, 26, 52.
Mire, la ira. La ira es una emoción negativa. Es malo. El airarse es malo, pero es común. O no todos nos ponemos bravos. ¿Hay alguien aquí que no se pone bravo a veces? Emiliano dice que no se pone bravo. No a creerle. No a creerle. Pero yo creo que aquí todos se nos ponen los tapones a veces. ¿Ah? Si de acuerdo yo personas que yo no he visto bravo. Y eso que la esposa es bien bravo. Pero todo eso es común en nuestra sociedad, que la gente se moleste, que la gente se ponga brava. Y eso puede dominar a una persona hasta descontrolarla. Porque hemos visto gente que ha matado por un ataque de ira. Gente muy tranquila y muy pacífica, pero en un momento de rabia ha cometido una locura. Gracias a Dios que Dios es tardo para irarse. Él no es como nosotros. Mire, la maldad de ese pueblo de Nínive fue tan notoria que Dios ejecutó su juicio sobre ella. Ustedes recuerdan que yo les he hablado mucho de la nación Asiria. Bueno, Nínive era la capital de esa nación. Era la ciudad más grande del mundo para la época. Imagínense la ciudad más grande del mundo para la época. Y hay un problema. Cuando tú eres grande, cuando tú eres poderoso, tú crees que nadie te puede pasar. Que nada te puede pasar. En nuestra vida podemos ver que cuando tienes trabajo, que cuando tienes buenos ingresos, que cuando tienes dinero guardado, que cuando tienes salud, que cuando tienes juventud, que cuando tienes belleza, tú crees que nada te puede pasar. Bueno, esta es la nación, el pueblo más grande, la ciudad más grande del mundo para la época, y pensaban que nada podía pasar. Y el juicio de Dios vino sobre ellos. Porque esta nación estaba oprimiendo al pueblo de Dios, a Judá. Por eso es un mensaje de consolación para el pueblo de Judá, pero es un mensaje duro para el pueblo de Nínive. Busquen Hebreos 10:26. Uno puede pecar. Y vamos a pecar. En algún momento vamos a fallar. Y Dios lo sabe. Pero una cosa es que tú por equivocación o por engaño, tú falles a que haga lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicios y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire, una cosa es pecar, cometer errores, y otra cosa es hacerlo voluntariamente porque lo quiero hacer. Yo sé lo que estoy haciendo, pero lo quiero hacer porque me provoca. Porque nadie me va a decir que no. Una cosa es cometer un error por engaño, por equivocación, y otra es hacerlo voluntariamente. Más después de que tú has recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? El Espíritu Santo que está con ustedes, que le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Antes no sabíamos lo que era bueno y malo, pero ahora sí. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Sacrificio. ¿Cuál sacrificio? ¿Va a volver a morir Cristo en la cruz? No, no queda más sacrificio. Lo único que queda ya un castigo fuerte. Lo que queda ya el juicio de Dios. El hombre debe reconocer este atributo de Dios. Mire, la única descripción que yo le tengo para esto es terrible. Es fuerte. De que tanta gente en el mundo se esté enfrentando a la ira de Dios por desobediente. O que tantos hermanos de la iglesia sean capaces de tentar a Dios hasta un punto que Dios les diga, ya está bueno. Cosa fea caer en la ira de Dios. Por eso como hermanos debemos llamarnos la atención cuando vemos que alguien se ha apartado de los caminos. ¿Por qué? Porque Dios es lento, tardo para irarse, pero es grande en poder y en su momento va a arreglar esa situación. Dios es fuego consumidor.
Él le da la oportunidad a los hombres de arrepentirse antes de ser castigados, así como mandó a los profetas, para que le dijeran a los pueblos, arrepiéntanse. Muchas veces nos da estos mensajes a nosotros, para que le digamos a la congregación, arrepiéntanse. Apártense de los malos caminos, porque Dios es tardo para la ira, pero se aira. Porque Dios es un Dios celoso y vengador y lleno de indignación. Se indigna cuando ve a sus hijos en pecado. Y cuando se indigna, se molesta. Y por lo tanto, endereza las cosas cuando tiene que enderezar. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Fíjense, la culpabilidad del hombre no va a quedar libre de sanción. El desconocimiento de lo que Dios diga no te va a apartar del juicio de Dios, porque ustedes han recibido la verdad. Romanos 1:18 dice clarito: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros debemos andar transparente. Nosotros debemos andar en justicia. ¿Recuerdan lo que le dije la semana pasada que Dios nos pedía a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Vamos a ver si alguien recuerda. ¿Qué es lo que Dios nos pide? La gente dice, oh, tengo que hacer holocausto, oh, tengo que pagar una penitencia, oh, tengo que caminar de rodillas 10 kilómetros, oh, tengo que caminar de espalda o parado en la mano, pensando que con eso le pueden pagar el favor a Dios. Y Dios dijo, tú sabes una cosa, chicos, yo no necesito nada de eso. Dios es todopoderoso, necesita que yo le pague algo que él haga. Eso es como que un millonario o multimillonario te haga un favor de $10. O de repente no te deja para echar gasolina y te echó $50 de gasolina. Y tú dices, tengo que pagárselo. Para un multimillonario, ¿qué serán $50? Como $1 que votamos nosotros, o menos, como un quarter. No necesita de eso. Dios, que es más poderoso que cualquier supermillonario, no necesita favores de nosotros. Él no necesita que nosotros le paguemos, porque Él lo hace por amor, por gracia. Para que después no diga, yo ya le pagué ese favor a Dios. Entonces Dios dice, chico, yo no necesito nada de ti. Necesito solamente que tú seas un hombre justo. Necesito que tú seas un hombre misericordioso. Necesito que tú seas un hombre humilde. Es pesado eso. Eso no es pesado para nadie. Entonces Dios quiere que nosotros no detengamos la verdad, sino que vivamos en justicia, en misericordia y en humildad. Así es sencillo. Porque si no viven con esos tres aspectos en tu vida, no le agradas a Dios. Así es sencillo. Si eres injusto, si no tienes misericordia y si no eres humilde, no le agrada a uno una persona que es así. A usted le agrada una persona que es injusta, sin misericordia y de paso no es humilde. Por favor, bien lejos contigo. Pues a Dios tampoco. Romanos 6:16. Quiero que busquen este versículo, lo subraye, lo marque, lo guarde. Romanos 6:16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y empieza a contar. Si usted tiene alguna de ellas, sáquela de su vida. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y esta última quiero que la tomen bien en cuenta, el que siembra discordia entre hermanos. Mire,
La próxima vez que usted vaya a decir algo de un hermano, yo quiero que recuerde y diga: esto lo aborrece Jehová. Mejor me lo trago. Mejor no lo digo. Porque si voy a decir algo que va a crear discordia entre hermanos, es una de las cosas que Dios aborrece. Y después, cuando venga sobre usted la disciplina de Dios, y usted se pregunte: pero ¿por qué Dios me disciplina? Tal vez no se acuerde de esa vez que habló. Pero sabe una cosa: a Dios no se le olvida nada. Dios toma todo en cuenta. Al igual que las promesas que le hagamos a Dios, si no la va a cumplir, no la haga. Por ejemplo, la gente se siente mal y pasa por momentos difíciles y llega y dice: Señor, perdóname por lo que hice, sácame de este problema, y yo te prometo que de ahora en adelante voy a ir todos los domingos a la iglesia y los jueves, y ojalá hicieran culto lunes, martes también para ir, y voy a diezmar como se debe, con el 10% de mis ingresos, pero te voy a diezmar mi lengua, mi vista, mis ojos, mi corazón y toda mi alma y mi tiempo. Y pasa un tiempito que lo hace, pero al tiempo le pasa lo mismo que a este pueblo de Nínive. Se le olvida y vuelve a hacer lo mismo que estaba antes. Y Dios, que es lento, lento para molestarse, ya se le acabó el cupo. Y le dice, como dijimos hace poco en otro: por 3 de tus pecados, y por el cuarto no voy a detener mi ira. Porque ya llenaste el vaso, y con este que le echaste se botó. Diríamos en buen español, en Venezuela: me tiene hasta la coronilla y se acabó. Y prepárese, porque lo que viene es bueno. Porque el juicio de Dios es el juicio de Dios. Tiene todas las herramientas, tiene todos los medios, tiene a todo el mundo para hacer lo que Él quiera. Cuenta la historia que había una cierta historia de que el pueblo ciudad de Nínive, iba a ser destruido cuando las aguas se derramaran, que cuando las aguas se convirtiesen en enemigos. Y usted se pregunta: ¿cómo se pueden convertir las aguas en enemigos? Bueno, dice que en el 3er año del sitio comenzó a subir el nivel del agua, del río, porque había lluvia y lluvia. Y el rey de Nínive, creyendo que se estaba cumpliendo el oráculo, la profecía, el cuento que había, agarró a toda su familia, agarró a todas sus mujeres, agarró a toda su fortuna, hizo una pira de fuego y se quemó él con todos ellos en el palacio. Porque estaba la historia de que cuando las aguas se pusieran peligrosas, ese era el fin de todo, el fin del mundo, el acabose. Y el viento se va a acabar y se quemó con todo. El agua en verdad se puso furiosa y rompió el dique, la muralla. Y por esa muralla logró entrar el ejército que venía a destruirlo. Y destruyó toda la ciudad. Se cumplió la profecía. Se cumplió lo que decía la palabra de Dios. Nínive fue destruida como dijo el profeta. La ira divina actúa cuando hay rechazo del llamado misericordioso de Dios. Por eso que dice: el que tenga oído, que oiga. Porque Dios se los advierte. O sea, yo no sé si ha sido una advertencia para la iglesia toda esta semana, pero todas son: arrepiéntete, arrepiéntete, busca más de Dios, acércate a Dios y se acercará a ti. Abre los ojos, deja ya el coqueteo con el mundo, porque Dios es celoso, porque Dios te ama y no le gusta eso que estás haciendo. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que Él confía. Usted me dice: pastor, ¿cómo me escapo yo de esa ira de Dios? Sé justo, sé misericordioso, sé humilde, y vas a escapar de la ira de Dios, porque Dios conoce a los que en Él confía. Eso está en Nahum 1:7. Él conoce a los que confían en Él. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce nuestro entrar, nuestro salir, nuestro acostarnos, nuestro despertar. Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. A Él no lo podemos engañar.
Dios sí es duro y va a destruir con ira a los que le rechacen. Pero a los que le acepten, le va a dar potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios puede ser tan molesto y con tanta ira contra uno? Porque Él pagó el precio. Porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras malas pasiones. Él pagó el precio. Así que Él tiene toda la autoridad y todo el derecho de hacer lo que tenga que hacer para que nosotros caminemos como Él quiere que caminemos. Mira, hermano, yo le digo, no deje que las molestias de Dios caigan sobre su vida por abusar de la paciencia de Dios. Mire, no es que Dios retarde sus promesas como algunos tienen, porque creen que Dios las tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, porque Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere que suframos. Él quiere que todo el mundo se arrepienta. O sea que si tú has estado en malos caminos, o sea que si tú has estado haciendo cosas que a Dios no le agrade, no digas, no, Dios no me va a castigar porque tengo mucho tiempo haciéndolo. No, es su misericordia, porque no quiere que tú sufras, sino que te arrepientes, No persistamos en pecado, no lo hagamos voluntariamente. Apartémonos de todos los males. ¿Por qué te vas a exponer en la ira de Dios? ¿Por qué lo vas a retar a ver hasta qué punto puede llegar? Cuando es tan sencillo caminar con el Señor. Mire, yo los sigo invitando, léanse el manual de la vida. ¿Cómo puedes salir a caminar allá afuera cuando no cargas tu GPS? Cuando no cargas tu mapa que te dice cómo vivir. Por eso es que muchos andan perdidos en la vida, porque jamás se han puesto a leer el mapa de la vida. ¿Qué dice el manual de Dios para nosotros? Mientras más los lees, la verdad te hace más claro, te quita las ataduras, te quita la esclavitud y vives en justicia, vives en misericordia y vives en humildad. Que el Señor pueda derramar bendiciones sobre ustedes y que la ira de Él, por cosas malas que haga, sea muy lenta, pero muy lenta, y te dé tiempo para arrepentirte antes de que Él te llame a disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. Vamos a estar de pie.